Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con una clase de química general. Mi nombre es Valeria y vamos a empezar. Química general. El contenido de la materia que les voy a enseñar es la materia, primeramente. La materia, reacciones químicas, igualación de ecuaciones, átomos, moles y moléculas, estequiometría, gases y soluciones. Nos vamos a basar en el libro de Juan Víctor Almendras de química. Bueno, primero, ¿qué estudia la química? La química estudia la materia. Estudia la materia en varios aspectos en sí. Va a estudiar su estructura, sus propiedades, su composición, sus transformaciones, y también las leyes que rigen sus dichas transformaciones. Bueno, primero vamos a empezar con la clasificación de la materia. La materia se clasifica, su clasificación. Bueno, la materia se clasifica en dos, en sustancias puras y en sustancias, sustancias que se mezclan dos o más compuestos. Entre las sustancias puras tenemos simples o también llamados elementos. Las simples. Estas simples estudian están constituidos por una sola clase de átomos. Es decir, que todas las sustancias entre estas puras deben tener número de protones iguales. Número de protones iguales. Estas sustancias puras o elementos no son reducidos a materias mucho más simples y tampoco sufren cambios químicos ni físicos. No sufren cambios químicos ni físicos. Pero también tenemos, entre las sustancias puras, también tenemos a las sustancias puras, pero compuestas. Estas sustancias compuestas están constituidas por dos o más átomos diferentes.
pero estas sí sufren cambios físicos, químicos. Y también pueden ser reducidos a elementos mucho más pequeños por cambios químicos adecuados. Bueno, nos vamos a las propiedades de la materia. Propiedades. Bueno, entre sus propiedades de la materia tenemos tanto químicas como físicas. Químicas y también tenemos físicas. Entre las químicas son sustancias que se transforman en otro tipo de sustancias. En un ejemplo de las propiedades químicas sería la combustión del papel. Esta combustión del papel, primeramente al obtener el papel tenemos una materia prima, o sea, tenemos una sustancia. Dicha sustancia al ser expuesto en fuego se vuelve en ceniza, es decir que está cambiando de sustancia, de ser papel o una hoja a ser ceniza. Esas son las propiedades químicas. Y las propiedades físicas. Las propiedades físicas solo se efectúan cuando influye un factor. Influye un factor. Esto lo podemos explicar, por ejemplo, en la fusión de hielo. Ese es un ejemplo. Fusión de hielo. El agua, al estar en un lugar muy frío, se puede congelar, es decir, del agua se vuelve a hielo. Entonces no está cambiando las propiedades de esa sustancia. Sí, solamente es agua y al congelarse es igual agua congelada, solo eso, pero no está cambiando no está cambiando químicamente, sino físicamente, porque no altera sus propiedades. Entre las propiedades físicas también tenemos intensivas y extensivas. Tenemos intensivas y extensivas. Entre las intensivas son las que no cambian, no dependen de una cantidad de sustancia que vamos a analizar.
Es decir, que no importa cuánto de esa sustancia tengamos, no depende de ella. Las intensivas podemos calcular la densidad, su punto de ebullición, el punto de fusión, el calor específico también. Y entre las extensivas, en cambio sí dependen de la cantidad, porque vamos a calcular el volumen, la masa y demás, que sí se pueden calcular dependiendo a la cantidad de sustancia que queremos analizar. En este caso, entre las intensivas, dijimos la densidad, el calor específico, y demás. Para medir estas propiedades, se emplea magnitudes, tales como la longitud, el volumen, la temperatura, y demás. Estas magnitudes también deben estar de acuerdo al patrón de medida. El patrón de medida que utilizamos es el Sistema Internacional. Este patrón de medida nos dice que la longitud está medida en metro, el símbolo es M. La masa está medido en kilogramos, kg, su símbolo. El volumen está medido en metros cúbicos o en litro, LT. La temperatura está medido en Kelvin. Su símbolo es una K. El tiempo en segundos, es una S su símbolo. Cantidad de sustancia, está medido en moles.
así podemos observar que en el sistema internacional ya tenemos dichas medidas. Bueno, hasta aquí ya tenemos casi todo lo teórico para poder ir a los ejercicios, porque es importante saber también algo de teoría en química. Y vamos a empezar con conversiones de unidades. Conversión de unidades. Vamos a empezar. Listo. Conversión de unidades. El método que la mayoría de los profesores y docentes de la facultad usan es el factor unitario. Este método es un método muy requerido porque nos ayuda a directamente también hallar la respuesta. Por ejemplo, en estequiometría nos ayuda bastante para directamente hallar directa la respuesta. Es un método que debemos aprenderlo muy bien. Y lo fundamental de este método es el desarrollo de una relación en forma de un factor. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, 1 litro es igual a 1000 mililitros. Esto en factor unitario, en factor conversión, puede ser de dos maneras. Una de las maneras es que sea 1 litro es igual a 1000 mililitros o 1000 mililitros es igual a 1 litro. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Esto debemos tenerlo muy en cuenta. Listo. Entonces, vamos a hacer ejemplos para practicar este método de factor unitario. En uno de los ejemplos nos dice convertir 300 gramos de potasio en kilogramos. Ahora vamos a empezar. Primero debemos ir por lo que nos están dando. En el ejercicio nos da los 300 gramos de potasio. Entonces debemos anotar esos 300 gramos por aquí. Ahora, como nos dice este factor, es como una formulita. Entonces, si gramos está en el numerador, en el denominador también tiene que estar gramos. ¿Para qué? Para que esto se simplifique. O sea, es decir que tenemos 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Y el problema quiere en kilogramo. Entonces ya tenemos el kilogramo despejado.
Esto nos da un igual a 0,3 kilogramos de potasio. Entonces nuestra respuesta sería esta. Otro de los ejemplos nos dice convertir a lo inverso ya también. Nos dice que convirtamos 25 litros de agua en mililitros. Entonces vamos a partir de lo que nos está dando, que es 25 litros. Ahora, como tenemos litros en el numerador, en el denominador debe haber litros. Y como sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Este es igual a que litro con litro se va y nos va a quedar en mililitros. Esto nos da igual a 25.000 mililitros de H2O, es decir, de agua. Entonces esta sería nuestra respuesta. Bueno, eso sería en conversión de unidades. Ahora nos vamos a basar en masa. Como les dije anteriormente, es una propiedad física extensiva, la masa. La masa. Muchos dicen que la masa es igual al peso, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza gravitacional de la Tierra que ejerce sobre un determinado objeto. Y el peso y la masa no son lo mismo, pero son numéricamente proporcionales para los químicos. Es decir, la masa es medido en balanzas. Pero el peso es medido en dinamómetros. La masa, su unidad de la masa es gramos, como lo dijimos, o kilogramos, en el sistema. Sí, es kilogramos. Y el peso está en newton. Entonces, estos dos no son iguales. Vamos a hacer ejemplos sobre cómo determinamos la masa. Vamos a hacer ejemplos. Bueno, aquí tengo un
Eh, un ejemplo que también estoy sacando del libro de Juan Víctor Almendras. Nos dice un trozo, vamos a escribirlo mejor. Un trozo de mineral casiterita. Tiene una masa de 0,1234 libras, te dice. Quiere su peso, te está preguntando cuál es su masa, quiere su masa en miligramos. Estos son factores de conversión. Entonces, primero, como les dije, debemos partir por lo que nos está dando. Nos está dando, la solución sería lo que nos está dando 0,1234 libras. Ahora, como libras está en el numerador, en el denominador debemos tener libras. ¿No ven? Ok, entonces una libra nos dice que es igual a 453,6 gramos. Ahora, lo que nos está pidiendo no es en gramos, quiere en miligramos. ¿No ven? Entonces, hacemos otra conversión. Como gramos, libras se van a simplificar. Entonces, queremos en gramos. Gramos tenemos en el denominador, en el numerador. Entonces, en el denominador debemos tener también gramos para que puedan simplificarse. Entonces, un gramo, el factor de conversión nos dice que un gramo es igual a 1000 miligramos. Y esto nos da un igual a, ponemos en la calculadora, y nos da un igual de 55.974,24 miligramos. Y esta es nuestra respuesta. Este gramo con este gramo se simplifica y tenemos en miligramos. Ese es uno de nuestros ejemplos. Ahora, el otro ejemplo, otro de los ejemplos, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Bueno, igual lo vamos a escribir, aunque podemos directamente ponerlo datos, es decir, así, datos. Lo leemos, dice: se ha determinado que el porcentaje de oro en el agua de mar, o sea, nos está dando un porcentaje de oro, porcentaje de oro, AU es oro, en el agua. En el agua nos dice que es igual
a 2,5 por 10 a la menos 10% en masa, nos está diciendo. Y quiere saber cuántas toneladas de agua, te dice cuántas toneladas de agua, disculpar, de agua de mar debemos tratar para, nos dice, para obtener un gramo de oro. Quiere un gramo de oro. Bueno, cuando aquí tenemos, queremos saber cuántas toneladas, podemos hacerlo en regla de 3. También es factible la regla de 3. Como les dije, primero debemos partir de lo que nos está dando. El ejercicio nos dice que hay un 2,5 por 10 a la menos 10% en masa de oro en el agua. Entonces, hacemos regla de 3. Tenemos 2,5 por 10 a la menos 10 gramos de oro. ¿Por qué? Porque si está en porcentaje, es decir, de que si tenemos 2,5 por 10 a la menos 10%, esto también es igual a, y como nos está diciendo también en masa, esto es igual a 2,5 por 10 a la menos 10 gramos. Es lo mismo cuando nos dan en porcentaje y nos están diciendo que es en masa este porcentaje. Por eso es que tenemos 2,5 por 10 a la menos 10 gramos de oro en 100 gramos de agua. ¿Por qué 100 gramos? Porque como nos está dando el porcentaje, y el porcentaje siempre va sobre el 100%, y como les dije que este porcentaje cuando nos da y nos dice que es en masa es lo mismo que decir gramos, es por eso que 100% va a ser igual a 100 gramos. Es por eso que usamos este factor. Bueno, entonces ya tenemos esta relación, y ahora lo que nos pide, nos está diciendo que quiere un gramo de oro. ¿No ve? Nos dice que quiere un gramo. Entonces, un gramo de oro, no sabemos a cuántos gramos de agua es. Entonces hacemos regla de 3. Como bien sabemos, si la X está aquí, esto con esto deben
multiplicarse y esto, el resultado deben dividirlo. Haciendo este paso, nos dice que x es igual a 4 por 10 a la 11 gramos de agua de mar. Ok, ya tenemos aquí el resultado, pero en este caso tenemos gramos de agua de mar, y lo que queremos es en toneladas. Entonces usamos el factor conversión. Vamos a requerir otra hojita. Bueno, queremos el factor conversión. Vamos a convertir de gramos de agua de mar a toneladas de agua de mar. Entonces, en el resultado teníamos que eran 4 por 10 a la 11 gramos de agua. Ahora, como tenemos arriba gramos de agua, entonces por el denominador debemos tener gramos de agua. Sabemos muy bien en factor conversión que 1000 gramos de cualquier cosa es equivalente a 1 kilogramo de cualquier cosa. Esta vez es de agua. Pero no queremos en kilogramos, sino queremos en toneladas. Entonces, en el numerador tenemos kilogramos de agua, entonces en el denominador debemos de tener también kilogramos de agua. Y viendo equivalencias, 1000 kilogramos de cualquier cosa equivale a 1 tonelada de cualquier cosa, pero esta vez estamos trabajando de agua. Entonces así podemos simplificar kilogramos de agua con kilogramos de agua. Entonces nuestra respuesta, metemos todo esto a la calculadora. Nuestra respuesta va a ser 4 por 10 a la quinta toneladas de agua de mar. Esta cantidad necesitamos para tratar de obtener 1 gramo de oro. Esta cantidad de agua necesitamos para tratar de obtener 1 gramo de oro. Bueno, ahora sí, nos vamos a pasar a otra medición, que es el volumen. Nos vamos a pasar al volumen.
El volumen. El volumen es un espacio ocupado por una determinada porción de sustancia. El volumen está medido en metros cúbicos, centímetros cúbicos, millas cúbicas y así sucesivamente. El volumen es medido en probetas, en vasos precipitados y demás utensilios que hay en un laboratorio de química. O si es que queremos medir el volumen, digamos, de una forma rápida en casa con una jarra que tenga sus mediciones, también lo podemos hacer con una jeringa. De esa manera se puede medir el volumen. Bueno, eso es lo que deberíamos saber sobre el volumen. Ahora vamos a hacer ejemplos para familiarizarnos más con el volumen. Bueno, ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo que nos dice, como ya les dije, el volumen puede estar medido en probetas, en probetas, en vasos precipitados y demás. Por eso es que en los ejemplos nos pueden decir probeta, vasos precipitados o una jarra o algo que se pueda medir el volumen. Bueno, en este caso nos está diciendo que el ejemplo nos dice, vamos a obtener datos en este. Vamos a obtener datos y nos dice que una probeta graduada contiene, nos está diciendo, 40 mililitros de agua. Una probeta tiene o contiene 40 mililitros de agua. Y también nos dice que en ella se coloca un trozo de cobre. Entonces, al introducir el trozo de cobre, es decir, digamos que tenemos aquí la probetita y aquí tenemos hasta aquí, digamos que son los 40 mililitros de agua. Pero al introducir el cobre, digamos que usa una piedrita de cobre, lo introducimos, va a caer aquí y va a ser cobre. Entonces el agua ya no va a ser la misma cantidad. Como estamos introduciendo una piedra o un trozo de cobre, el volumen cambia. O sea, es decir que el volumen va a aumentar un tanto. Y en el ejercicio
nos está diciendo que el volumen final en sí, esto es lo que nos está dando, es el volumen inicial. Entonces nos da el volumen final, es decir, el volumen inicial más el volumen del cobre, eso es igual a 62,25 mililitros. La pregunta que nos está dando en este ejercicio es cuánto de volumen va a tener el cobre, y este volumen quiere que el resultado sea en galones. Quiere que sea en galones. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio. El cobre, perdón, es Cu. El volumen inicial que nos está dando es solo del agua. Entonces nos dice que quiere el volumen del cobre, solo del cobre. Bueno, vamos a usar esta formulita que ya la había escrito. Esta formulita. Bueno, nos dice de que el volumen final, que ya lo tenemos, de esta fórmula vamos a despejar el volumen del cobre. El volumen del cobre nos va a salir que es igual al volumen inicial, que es del agua. No, perdón. Primero va a ser el volumen final menos el volumen inicial, que era del agua. Esto nos dice que el volumen del cobre es igual al volumen final, 62,25 mililitros menos 40 mililitros. Las unidades deben ser las mismas porque para poderse sumar o restar. Esto nos da 22,25. Esta resta nos da 22,25 mililitros. Si la pregunta sería en mililitros, ya tuviéramos la respuesta. Pero como nos está pidiendo el volumen del cobre, pero en galones, debemos usar factor conversión. Entonces, el factor conversión, vamos a hacerlo aquí, que es 22,25 ml o mililitros. Como el mililitro lo tenemos en el numerador, en el denominador debe estar mililitros. Ok, entonces sabemos por equivalencia que 1000 mililitros es igual a 1 litro por mililitros. Se van a simplificar. Lo que estamos buscando es galones, no queremos en litros sino en galones. Entonces tenemos que buscar equivalencias para llegar a galones. Entonces como litro está en el numerador,
En el denominador debe haber también litros. Por equivalencia nos dice que 3,79 litros es igual a un galón. Entonces litro con litro se simplifica y esto ya tenemos en galones. Es decir que multiplicando todo esto debemos ya tener el resultado, que es 5,87 por 10 a la menos 3 galones. Esa sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta final. Ven, es muy fácil y aparte que usamos mucho los factores de conversión que les había indicado al principio. De eso se trata el volumen. Bueno, también podemos hacer otro ejemplo. Ok, vamos a hacer un ejemplo más de volumen. Vamos a cuadricularlo y vamos a hacer otro ejemplo de volumen. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el ejemplo número 2 de volumen. Vamos a obtener los datos de lo que nos está diciendo el ejemplo. Nos dice un recipiente perfectamente cilíndrico, es decir, aquí ya usamos matemática, álgebra, o bueno, sí sería matemática, ¿no? Nos dice un recipiente perfectamente cilíndrico de radio 10 centímetros, o sea, nos está dando los datos del recipiente. Nos dice que el radio es igual a 10 centímetros. También nos da una altura que nos dice que es 45 centímetros. Nos dice que contiene una variedad de alcohol. ¿Cuál es el volumen del alcohol en metros cúbicos? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, queremos saber el volumen en metros cúbicos. Bueno, aquí utilizamos la formuleta del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por altura. Tenemos el radio y también tenemos el radio y también tenemos la altura. Pi es un número constante, así que tenemos todos los datos necesarios. Si no tuviéramos, tendríamos que calcular, pero este ejercicio nos está dando ya todos los datos. Entonces reemplazamos, decimos que el volumen del cilindro nos da igual a pi, que es 3.1416 por 10 centímetros al cuadrado por 45 centímetros. Es importante las unidades de medida en química, está
de física. Entonces esto lo ponemos en la calculadora y nos da 14.137,2, porque les digo que es importante la medida, o bueno, las unidades, porque en este caso aquí tenemos centímetros cuadrados y aquí tenemos un centímetro. Centímetro cuadrado por centímetro nos da centímetros cúbicos. Si el problema nos diría que quiere el volumen, si no nos diría, digamos, la unidad que quiere el volumen, entonces esta sería nuestra respuesta. Pero como nos está pidiendo que quiere en metros cúbicos, debemos usar el factor conversión. Bueno, ya que tenemos el resultado, solo lo convertimos. Entonces nos dice que 14.137,2 centímetros cúbicos. Bueno, centímetros cúbicos. Vamos a multiplicar. Ya que en el numerador está centímetros cúbicos, en el denominador de igual manera debe estar los centímetros cúbicos para que se puedan simplificar. Por equivalencia sabemos que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces, ya que tenemos litro en el numerador, debemos también tener litro en el denominador, porque no nos está pidiendo en litros, sino en metros cúbicos. Litro con litro se eliminan. Y por equivalencia sabemos que 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Ya hemos llegado a lo que queríamos. Entonces nos dice que metemos todo esto en la calculadora y nos va a salir un resultado de volumen es igual a 1,41 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Esa sería nuestra respuesta, nuestra solución. Sería nuestra solución. Bueno, como ya dimos dos ejemplos de masa, de densidad, y vimos que se usa mucho el factor de conversión. Entonces, debemos practicar el factor de conversión porque es muy necesario. Bueno, la batería está baja. Hasta aquí vamos a concluir la clase de hoy, porque la batería no nos está alcanzando, bueno, no nos está favoreciendo, pero ya vamos a pueden estar repasando densidad, que vamos a ver en la próxima clase. También vamos a repasar el peso específico. De igual manera vamos a repasar calor y temperatura. Y también vamos a hacer las escalas de temperatura y su conversión.
También vamos a hacer el calor específico. Vamos a hacer el calor específico. Con estos temas que vamos a avanzar la próxima clase, terminaríamos lo que es la materia, sus propiedades y su medición. Después de esto ya podríamos entrar a lo que es reacciones químicas, que nos interesa bastante para el tema de estequiometría, soluciones, gases y demás que vamos a ver. Bueno, como les dije un principio,